Buenos días, hermanos, esperando se encuentren cada uno de ustedes gozando de la salud y de las bendiciones y de la protección del Señor en estos tiempos difíciles que continuamos en pandemia. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Nuestro texto hoy es Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuché alguna vez una historia de un hombre que era el hombre más malo de toda su ciudad. Y llega el momento de su deceso. Su hermano se acerca al pastor pidiendo planear el funeral. Solamente que le exige que hable cosas, que invente cosas buenas que decir acerca de su hermano. Y lo amenaza que si no lo iba a hacer, iba a atacar su reputación y su iglesia y su familia y usar todos sus recursos para poderlo destruir. Llega el día del funeral e inicia el servicio y empieza el pastor a hablar del difunto diciendo la verdad, que era un extorsionador, que era un hombre sin palabra, que era un hombre sin escrúpulos, que engañaba a todo mundo, que se dejara engañar, incluyendo a su familia. Pero comparado a su hermano que está aquí, este hombre es un santo. Claro, esto lo tomamos como chiste, pero podemos ver en el ejemplo que el estándar de santidad para unos no es igual al estándar de santidad que para otros. Veamos nosotros cuál es el estándar de santidad que Dios demanda. En el Sermón del Monte, Jesús establece los estándares para entrar al reino de los cielos y enseña las actitudes y los procederes de las personas que creen en Jesús y viven vidas cristianas. En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice la Biblia: Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos estaban obsesionados con la función religiosa. Desde que se levantaban ellos hasta que se iban a dormir, se cuidaban y cuidaban a otros que no fueran a infringir la ley de Dios y las leyes que ellos además habían inventado. El requisito indispensable para llegar al reino de los cielos es ser personas justas. Pero la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Los fariseos trataban de demostrarle al mundo, de fingir que ellos eran apócrifamente justos. Hacían cosas correctas orando, dando limosnas, haciéndolo en público. Guardaban los mandamientos, no matando, no cometiendo adulterio y guardando cada detalle de la ley. Si nosotros viéramos a los fariseos, ellos parecían ser excesivamente justos, pero aún la justicia de ellos, dice la Biblia, no era suficiente. La justicia de Jesucristo excede la de los religiosos. Una justicia tan sublime que sin Cristo jamás la podríamos obtener. Entonces, ¿qué tan justo tiene que ser una persona para llegar al reino de los cielos? En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice la Biblia: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El requisito para entrar al cielo es ser tan perfecto como Dios. Esto es una tarea imposible para los hombres en su forma natural. La realidad es que por nosotros mismos no podemos ser tan perfectos, ni siquiera tan perfectos como otras personas, mucho menos como Dios. No podemos ser tan perfectos como Dios porque somos humanos, porque somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Dios en este mensaje nos enseña la ineficacia de nuestros propios recursos, que nada de lo que podemos nosotros hacer puede quitar ninguno solo de nuestros pecados. Entonces el propósito del Sermón del Monte es hacernos entender
que como dice en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 4, que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que reconocen la pobreza de su espíritu, que entienden que son pecadores, los que lloran sabiendo que por cuanto todos pecaron están destituidos, separados de la gloria de Dios. El hombre que reconoce que por sí mismo y por sí solo es pecador, el pobre de espíritu, que nada puede hacer para ayudarse a sí mismo, que llora porque su condición es tan desesperada. Para ellos Jesucristo envió salvación al mundo. El Sermón del Monte tiene el mismo propósito que la ley, que el Antiguo Testamento. No enseñarnos qué tan buenos debemos de ser, sino enseñarnos nuestra incapacidad de alcanzar los estándares de Dios por nuestra propia fuerza y por nosotros mismos. Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces la decisión es nuestra: buscar la justicia por nuestros propios medios y arriesgarnos a lo que pudiese suceder en la eternidad, o seguir el plan de Dios para la justicia. En Mateo 7, versículos 13 y 14 dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros necesitamos decidir por la puerta ancha, confiando en nuestra propia justicia, por nuestros propios recursos, por nuestras propias obras, por mi propia bondad, o confiar en Dios entrando por la puerta estrecha, con un corazón contrito, con un corazón quebrado, sabiendo que sin la justicia de Cristo no tengo esperanza, con fe en Jesús, buscando perdón y vida eterna. Son pocos los que la hallan, la puerta estrecha, porque es difícil hacerlo. Nadie que no está seguro de su fe en Jesucristo encontrará o podrá encontrar la puerta estrecha. No vamos a por casualidad morir y despertar milagrosamente en el reino de Dios. Los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nos dice la Biblia, que tienen vida eterna. Son pocos los que hallan la puerta estrecha porque es contrario a lo que todos los demás están haciendo. Hasta las personas buenas y morales tratan de guardar las reglas, los sacramentos, las leyes, los rituales y los rezos, pero estas cosas no llevan a la vida eterna. Pocos son los que hallan el reino, la puerta estrecha, porque vamos a llegar solos. No vamos en grupo, no vamos con nuestros compañeros, no vamos junto con nuestra familia. Nuestros amigos no estarán para interceder por nosotros. Los líderes religiosos no estarán en el momento cuando nos enfrentemos con Dios. Totalmente responsables de los hechos somos nosotros de nuestra propia vida. Son pocos los que hallan la puerta estrecha porque no podemos cumplir por nosotros mismos el estándar de Dios. No somos tan perfectos como debemos de ser. Son pocos los que hallan la puerta estrecha porque muchos se engañan a sí mismos o viven engañados. No todo el que dice Señor, Señor, dice nuestro texto, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesucristo establece que los hombres y que nuestras buenas obras, aunque sean en el nombre de Dios, no son suficientes para asegurar un lugar en la vida eterna. Pero también Jesucristo se establece como el juez supremo de la condición humana, diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad. En algún día, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Jesucristo, Él juzgará a toda la humanidad. Jesucristo es el que perdona, pero Jesucristo también es el que se ofreció a sí mismo en sacrificio perfecto para ser torturado, para ser muerto, para que nosotros, creyendo en Él, podamos tener vida eterna. Muchas personas, es más, casi el mundo entero, está engañado por la religión, está engañado por los rituales, engañados por el humanismo, por la autosuficiencia.
Y muchos de ellos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Él dirá, nunca te conocí. Lo que esto quiere decir es que nunca tuve una relación personal contigo. Jesucristo busca una relación personal con cada una de las personas que viven y respiran en el mundo. Recuerden que Jesucristo le está hablando a la gente de lo más religioso, que vivían y que respiraban y que comían religión. Y les dice, nunca os conocí. Qué mensaje tan terrible, qué palabras tan terribles escuchar para una persona que pensó que en su propia fuerza había cumplido los requisitos para llegar a la vida eterna, que en sus propias fuerzas había podido agradar a Dios. En las iglesias de todo el mundo hay personas engañadas pensando que por sus buenas obras, por sus penitencias, que porque Diosito es bueno, van a llegar al cielo. Jesucristo es el que llevó nuestras transgresiones. Jesucristo es el que murió en la cruz por nuestros pecados. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos nosotros debemos de reconocer que nuestra condición natural no es suficiente para entrar a la gracia de Dios y tener salvación, porque cada uno de nosotros estamos contaminados por el pecado. En Juan capítulo 3, versículo 16, Dios nos da el remedio, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, el que nos va a juzgar, nos amó tanto que dio su propia vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio su propia vida para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecados y salvación. Como Él dio el sacrificio perfecto, como Él dio el sacrificio supremo, como nos mostró el mayor amor que puede tener un amigo que da su vida por su amigo, no tendrá Dios por inocente al que rechace al Hijo de Dios. Jesucristo quiere entrar a nuestras vidas. Jesucristo quiere ofrecerte a ti perdón de pecados y vida eterna. Padre, en esta mañana bendice a cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a mantener nuestra fe y nuestra confianza en ti. Si hay alguien que no te conoce como Salvador, que en este momento puedan ellos orar la oración reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, pidiendo la misericordia de Jesucristo que murió en la cruz por sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo la vida eterna. Gracias, Señor, por salvar a todos los que se acercan a ti. Bendice a los enfermos, ayuda a las familias que están sufriendo por las terribles enfermedades, protégelos, consuélalos y dales tu paz. Todo esto en el nombre de Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.